Bien, buenos días a todos. Creo que ya vamos a comenzar para respetar los tiempos. Eh, Buenos días, estimados compañeros y funcionarios, miembros del Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina. Antes que nada, quiero comentarles que el contador Juan Torres les ofrece una disculpa por no poder estar el día de hoy aquí debido a un tema de su agenda, por lo cual me pidió que llevara esta sesión. Bueno, pues gracias por acompañarnos nuevamente ahora en esta videoconferencia del FOCAL en coordinación con el IPSAS Board. El objetivo de esta sesión es la exposición del documento de consulta, fomentar la presentación de informes de sostenibilidad en el sector público. Este documento de consulta fue desarrollado y aprobado por el IPSAS Board y publicado el pasado mes de mayo, el cual está abierto en su página para enviar comentarios antes del 9 de septiembre. Por este motivo, el día de hoy les doy la más cordial bienvenida nuevamente a las expositoras que nos acompañan del equipo del IPSAS Board, la doctora Camila Sánchez y la contadora Agustina Yambi. Buenos días, doctora. Buenos días, contadora Agustina. Es un gusto tenerlas nuevamente en esta sesión y agradecemos siempre el apoyo que nos brindan para llevar a cabo estas exposiciones de los documentos que están vigentes de IPSAS. Bueno, como muchos de ustedes saben, la doctora Camila es miembro del IPSAS Board desde el año 2020, es gerente de Ernst & Young Alemania, y es parte del equipo de contabilidad del sector público global de esta firma, donde participa en los proyectos internacionales del IPSAS Board en Europa y América Latina. También se ha desempeñado como jefa del Departamento de Normas Contables y Mejoras Continuas de la Dirección de Contabilidad Nacional en el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. Además, tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Friedrich Schiller de Jena, Alemania, una maestría en finanzas por la Universidad del Valle de México, una licenciatura en Administración de Empresas Turísticas bilingüe en la Universidad de Panamá. Además, la doctora Camila es miembro de la Asociación de Economistas de Panamá y es investigador afiliado de la Cátedra de Finanzas de la Facultad de Economía de la Universidad de Friedrich Schiller de Alemania. Por otro lado, también me permito presentar a la contadora Agustina Yambi, para quienes no la conocen. La contadora Agustina se unió al IPSAS Board en marzo de este año. Ella se desempeña como gerente senior y actualmente se encuentra trabajando en el proyecto de norma 78 de propiedad, planta y equipo, y trabajará en estrecha colaboración con la Junta del IPSAS Board y los miembros del grupo de trabajo en el desarrollo de un marco de informes de sostenibilidad para el sector público. Ella domina el inglés y el español con fluidez y buscará apoyar y fortalecer la relación e interacción entre el IPSAS Board y los países miembros del foro. Es contadora profesional colegiada graduada con honores de la Universidad de Ryerson, Toronto, Canadá, con una licenciatura en Comercio y Contabilidad. Fue gerente senior de TD Bank, Toronto, dentro del Departamento de Normas y Asesoría Contable, brindando servicios de asesoría contable al banco mayorista en transacciones contables complejas y brindando servicios de implementación normativa. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el sector privado, específicamente en instituciones financieras, y comenzó su carrera en la práctica de auditoría de Deloitte en instituciones financieras. Bien, pues antes de iniciar con la exposición les comento que pueden hacer sus preguntas durante la presentación, la exposición, las pueden hacer a través de la función o el chat de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla de esta plataforma de Zoom, con las letras Q y A. Aquí pueden poner sus preguntas. Estas serán respondidas en este mismo chat
y al final también podrán plantear preguntas. Además, durante la exposición se van a estar realizando preguntas con la plataforma de Zoom, en las que por favor les pedimos que participen y voten. Son preguntas que están sometidas a votación y estas preguntas están relacionadas con los asuntos específicos para comentarios del documento de consulta sobre fomentar la presentación de informes de sostenibilidad en el sector público, que para eso es esta charla. Estas preguntas y respuestas serán recabadas por el IPSAS Board como comentarios por parte de los países miembros del foro. Bueno, pues sin más, damos inicio a la exposición de la doctora Camila Sánchez y de la contadora Agustina. Buenos días, doctora. Buenos días, Agustina. Muy Gracias. buenos días, Beatriz. Muchísimas gracias por la introducción y bueno, buenos días a todos los países miembros de FOCAL. En esta ocasión tenemos el placer, Agustina y yo, de presentarles, como bien mencionaba Beatriz, un documento de consulta que se publicó el pasado 9 de mayo titulado Fomentando la presentación de informes de sostenibilidad en el sector público. Pero bueno, antes de entrar de lleno al mismo contenido del documento, queríamos dar unas breves palabras sobre el IPSASB o el Consejo de NIC-SPs. O sea, es el emisor de normas globales de información financiera del sector público. Es definitivamente un comité independiente compuesto por 18 miembros internacionales. Las normas o las NIC-SPs, bueno, se desarrollan a través de un proceso transparente, inclusivo y abierto. Obviamente transparente, inclusive abierto, porque todo el proceso es, o sea, se va publicando, o sea, desde el momento del documento de consulta, cuando se emite un proyecto de norma, o sea, todo ese proceso se puede observar directamente desde la página web del IPSASB y es inclusivo porque siempre el IPSASB trata de fomentar, recibir las opiniones, los comentarios de los distintos países para considerarlos en el proceso de desarrollo de nuevas normas. Las actividades del IPSASB son financiadas por la Federación Internacional de Contadores, el Banco Asiático de Desarrollo y también por gobiernos soberanos. También es importante mencionar que todas las actividades del IPSASB tienen una supervisión independiente por parte del Comité de Interés Público o el PIC, que está compuesto por representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y también por parte de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI. Bien. Como les mencionaba, prácticamente el 9 de mayo se publicó este documento de consulta fomentando la presentación de informes de sostenibilidad en el sector público. En esta diapositiva vemos un extracto de una publicación que hizo Ian Carruthers, el presidente del IPSASB, en LinkedIn, en donde explica todo el proceso o la razón de ser de este documento de consulta. O sea, a finales de enero el Banco Mundial prácticamente invitó al IPSASB a liderar una consulta global sobre el desarrollo de un marco de información de sostenibilidad para el sector público. Y el IPSASB prácticamente en 3 meses logró preparar este documento de consulta en donde se describen cuáles son las propuestas que tiene el IPSASB para avanzar en este tema tan esencial, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y abordando el cambio climático. Obviamente en esta publicación el IPSASB trata de fomentar el apoyo y el compromiso de todas las partes interesadas para conocer sus comentarios, sus opiniones sobre este tema y para que esto pueda servir de insumo para la toma de decisiones del IPSASB más adelante en este año. Pero aquí lo que queríamos mencionar es la rapidez con la que todo este tema de sostenibilidad está está teniendo lugar actualmente y también la rapidez con la que el IPSASB está tratando de responder a esta necesidad. Sí, pasamos a la siguiente. Aquí en esta diapositiva queremos mencionar brevemente cuáles son los factores claves de la presentación de información de sostenibilidad del sector público que se mencionan en el documento de consulta. En primer lugar están aquellos factores que impulsan o que hacen ver la necesidad de presentar informes de sostenibilidad en el sector público. O sea, el primero es el interés público mundial. O sea, sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible, lograr combatir el cambio climático, o sea, son temas que son de interés público mundial, o sea, es algo que efectivamente tiene una importancia internacional y el rol que tiene el sector público
en este aspecto es muy, muy importante. O sea, no solamente desde el punto de vista de qué es lo que pueden hacer las entidades públicas a nivel individual para contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pero también el sector público como ente rector, o sea, que también tiene la capacidad de, a través de la legislación, a través de ser regulador, un ente regulador también puede fomentar ciertos comportamientos en el sector privado y demás que pueden ayudar también a el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El segundo factor a mencionar aquí es la importancia a nivel económico, ambiental, social y de gobernanza. Económico, ¿por qué? O sea, desde el punto de vista del gasto público. O sea, sabemos que el gasto público tiene un poder importante en el impacto que podría llegar a tener las acciones del gobierno en términos de sostenibilidad. O sea, poder monitorear la utilización de este gasto público y su relación y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Y de igual forma, o sea, dando un enfoque al área ambiental, social y de gobernanza. Por último, también tenemos los mercados de capitales, o sea, sabemos que todos los gobiernos también es una fuente de financiamiento principal los mercados de capitales a través de la emisión de deuda pública, de los bonos soberanos y cómo los mercados de capitales también a través de los inversionistas, o sea, también ver cómo los inversionistas empiezan a priorizar inversiones que estén relacionadas con temas de sostenibilidad. Entonces, también consideramos que los mercados de capital también son un factor importante que impulsa la presentación de información de sostenibilidad en el sector público. Por otra parte, tenemos los factores claves para las guías de presentación de informes de sostenibilidad del sector público. O sea, sabemos muy bien que en el sector público tenemos un enfoque totalmente diferente del sector privado y estas diferencias siempre el IPSAS-B las ha tenido siempre en cuenta a la hora de desarrollar las NIC-CPs y estas diferencias también hay que mantenerlas en la vista a la hora de desarrollar guías de presentación para temas de sostenibilidad en el sector público. Considerar que de pronto las guías que están en el sector privado, si bien es cierto, o sea, que se están desarrollando para el sector privado, nos van a servir a modo o sea, para no empezar de cero, a modo de referencia, pero algo que el IPSAS-B sí es consciente es de que hay que tomar en cuenta esas diferencias de enfoque a la hora de desarrollar este tipo de guías para el sector público. Y obviamente esto va de la mano con los desafíos que existen en la aplicación de las guías del sector privado, o sea, ya desde el punto de vista contable y demás, todo eso se ha tomado en cuenta en las NIC-CPs, pero también se tendrá que tomar en cuenta al verlo desde la perspectiva de los informes de sostenibilidad. Sí, pasamos a la siguiente. Aquí les presentamos la primera opinión preliminar. O sea, recordemos que en los documentos de consulta del IPSAS-B, en este caso se coloca siempre, o sea, el IPSAS-B trata de colocar cuáles son los puntos de vista que se tienen de forma preliminar y para conocer si los países están de acuerdo o no. Ahora están viendo en sus pantallas que está el punto de vista para que ustedes voten, para hacer un tipo de sondeo y la pregunta, o sea, el punto de vista es este, o sea, que el IPSAS-B considera que a nivel mundial hay necesidad de una guía de informes de sostenibilidad específica para el sector público. Y le pregunta si usted está de acuerdo o no. Entonces les voy a pedir que por favor voten y automáticamente a ustedes al hacer su votación, se va a reflejar en pantalla como, o sea, cuál ha sido el sondeo entre los participantes de esta sesión. Aquí vemos que, bueno, los 28 participantes que están ahorita mismo han escogido, o sea, están de acuerdo con la opinión preliminar del IPSAS-B, que efectivamente pues, se necesitan guías globales de presentación de información de sostenibilidad que sean específicas para el sector público. Bien, pasamos entonces a la siguiente. En esta sección aquí mencionamos la importancia, bueno, más que todo la adaptación estratégica para el IPSAS-B. O sea, ¿por qué el IPSAS-B considera que todo este tema de sostenibilidad podría adaptarse muy bien a las funciones que tiene actualmente el IPSAS-B o con lo que ya se cuenta? En primer lugar, el marco conceptual de las NIC-CPs ya aborda la información a presentar en informes financieros más amplios. O sea, el marco conceptual no solamente se limita a los estados financieros, sino que se
trata también de la presentación en los informes financieros más amplios de propósito general. Segundo, ya el IPSAS-B cuenta con guías relevantes que existen, o sea, lo que son las guías de prácticas recomendadas y las NIC-SPs. Tercero, los proyectos actuales y guías en desarrollo. Por ejemplo, simultáneamente con este documento de consulta, el IPSAS-B también emitió un documento de consulta sobre recursos naturales que también estaría, o sea, estaría relacionado de forma un poco más indirecta al tema de sostenibilidad. Cabe señalar, o sea, la trayectoria que tiene el IPSAS-B de más de 25 años de procesos de alta calidad y las relaciones globales que se han ido desarrollando a lo largo de los años con los distintos gobiernos a nivel internacional. Al igual que, bueno, la estructura que tiene actualmente el IPSAS-B permite que se pueda mover con urgencia y se tiene la posibilidad de iniciar inmediatamente. Sí, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos la segunda opinión preliminar, en donde el IPSAS-B, bueno, indica que la experiencia, los procesos y las relaciones que tiene el IPSAS-B le permitiría desarrollar guías globales de presentación de información de sostenibilidad específica para el sector público. Y aquí les consultamos si ustedes están de acuerdo con este punto de vista preliminar del IPSAS-B o no. Vamos a darles unos segunditos más para que respondan. Bien, aquí vemos que la mayoría, o sea, 36 personas indicaron que sí, o sea, están de acuerdo. Y tenemos una persona que indicó que no. Así que bueno, muchísimas gracias por estos insumos que estamos ya tomando en cuenta. Y bueno, ahorita le doy la palabra entonces a Agustina Yambi para que continúe con la presentación. Adelante, Agustina. Muchísimas gracias, Camila. Aquí lo que me gustaría hablar hoy con ustedes sería la evaluación de temas del sector público. En el documento de consulta que el IPSAS-B tiene sobre sostenibilidad, se sugieren 5 temas para priorizar, después de haber priorizado las revelaciones de sostenibilidad generales y sobre el clima. Aquí lo que vemos es el primero. El primero sería si se priorizan los objetivos de desarrollo de sostenibilidad establecidos por las Naciones Unidas. La idea podría ser de que el IPSAS-B genere guías de información que le habiliten a una entidad que informa reportar sobre su progreso y la habilidad de cumplir con esas metas para la fecha del 2030. El segundo tema que se sugiere es el interfaz con el proyecto de recursos naturales. En este momento hay un documento de consulta que está abierto para sus comentarios sobre los recursos naturales. El alcance de este proyecto está limitado en el sentido de que no está evaluando las revelaciones de sostenibilidad con respecto a los recursos naturales. Y la pregunta sería si se debería expandir y el IPSAS-B proveer guías de desarrollo en este tema. El tercero es sector completo o entidad. ¿En qué estamos hablando acá? Acá lo que estamos hablando es cuando proveemos la información, tomamos una perspectiva por la parte de la entidad, cómo la entidad está impactada por las decisiones o iniciativas de sostenibilidad, o la perspectiva es más amplia en la cual se ve cuál es el impacto que tiene las decisiones de una entidad sobre el ambiente, el medio ambiente, la economía, la parte social y de gobernanza de un país. El cuarto tema es sobre materialidad. Y la pregunta sería, ¿el concepto que tenemos hoy en IPSAS-B puede ser utilizado cuando estamos hablando de los informes de sostenibilidad? ¿O se tiene que llegar a una perspectiva distinta y quizás similar al punto anterior, en la cual decimos doble materialidad? ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, consideramos la materialidad con respecto al impacto a la entidad y al mismo tiempo el impacto que la entidad tiene por sus decisiones que toma en el medio ambiente, el espacio social, la economía y la gobernanza.
El quinto tema que se sugiere en el documento de proyecto serían los datos para informes estadísticos. Una de las estrategias de hoy del IPSASFI es la alineación de los NIC-SP con los informes estadísticos. La pregunta sería si el IPSASFI debería priorizar eso. También cuando uno puede proveernos con sus comentarios, está la posibilidad de decirnos otro tema sería relevante basado en su conocimiento sobre la jurisdicción. Y con esto lo que haría ahora es pasar al sondeo con respecto a este tema específico para comentar, que es si el IPSASFI desarrollara una guía para la presentación de informes de sostenibilidad, ¿qué temas son los más apremiantes que usted considera? Y vamos a dejarlo esto abierto unos segundos para que ustedes puedan responder y después compartiremos la respuesta que vemos basado en su opinión. Ok, creo que tenemos una diversidad en respuestas en cuál es el tema que debería priorizar el IPSASFI, pero en general todos ustedes han respondido que son uno de esos 5 temas que están hablados en el documento de proyecto. Con esto voy a pasar al siguiente tema, que vendría a ser el enfoque en el sector público y alineación en el sector privado. ¿A qué nos referimos con esto? Esta lámina trata de centrar en cómo avanzar los informes de sostenibilidad del sector público y nos muestra el equilibrio que es necesario entre la velocidad de publicación de las guías de sostenibilidad y al mismo tiempo enfocarse en los problemas y preguntas específicas del sector público. ¿A qué nos referimos? Si vemos a este diagrama en su pantalla y nos movemos hacia el lado izquierdo, vemos que si hay una dependencia completa en las normas que son publicadas para el sector privado, uno podría realmente en un tema de velocidad publicar normas para el sector público y los recursos necesarios son bajos, ¿verdad? Porque no es que estás desarrollando nuevas normativas, sino que estás pasando las normativas que existen hoy en el mercado para el sector privado y las estás aplicando para el sector público. En contraste, si vamos al lado derecho de este diagrama, lo que vemos es cuál es la relación entre depender y no depender de lo que ya está en existencia en el mercado y cuántos recursos necesitamos. Aquí lo que vemos es que desarrollar normas de formas independientes para el sector público requiere más tiempo, requiere más recursos del esfuerzo de esa perspectiva, porque no estás empezando con una base de conceptos que ya han sido establecidos en el mercado. Y si miramos acá en la parte central de esta diapositiva, es el punto intermedio, ¿verdad? En el cual vemos cuáles son las normas del sector privado, las adaptamos para el sector público, y cuando vemos que hay cosas que el sector privado no las ha hablado, discutido, porque no son relevantes para ese sector, pero sí son importantes para el sector público, el IPSASFI desarrollaría esos particulares temas desde cero. La siguiente lámina nos busca hablar de cuál es el marco propuesto ahora y en qué está inspirado. Entonces, acá tenemos 2 gráficos en una forma. Uno se enfoca en cuál sería la clase de guías que el IPSASFI publicaría. Y el otro trata de informar en qué clase de información la entidad que informa presentaría basado en aplicar esas guías del IPSASFI sobre sostenibilidad si este tema se aborda. Si una entidad tomara esas guías, podría hacer reportes con respecto a la gobernanza, la estrategia, las gestiones de riesgos y los objetivos y resultados sobre la sostenibilidad de la entidad en general. Si ahora nos movemos para el lado izquierdo al lado izquierdo de esta diapositiva, lo que vemos es que
Primero deberíamos partir desde armar guías generales de revelación de sostenibilidad. Y después de eso hay que moverse a ver lo que vendría a ser el rectángulo celeste y el verde, en el cual hablamos de guías relacionadas con la sostenibilidad financiera, y en el verde estamos hablando de guías más amplias sobre la sostenibilidad. Para mí, cuando veo estas particulares, la diferencia es la siguiente. Si pienso en la parte celeste del rectángulo, lo que veo es que se enfoca más en cuál es el impacto en la entidad. Entonces, si nos ponemos a pensar en los documentos de proyecto que han sido publicados por el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, el IPSASFI podría usar eso como su base para desarrollar guías de sostenibilidad en la parte financiera, las cuales deberían de informar a los usuarios el impacto de la sostenibilidad en la entidad en sí. Cuando hablamos del rectángulo verde, es más amplio, ¿verdad? Lo que estamos tratando de decir es que en este caso, lo que se va a hacer, que en el IPSASFI, quizás, dependiendo de lo que vea que está en el mercado, va a tener que desarrollar ideas, no podría necesariamente utilizar el proyecto de documento que está en la parte privada, porque trataría de ver cuál es el impacto de las decisiones de una entidad en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía, lo cual requeriría un pensamiento totalmente nuevo. Por último, se debería de hacer métricas específicas por función. Esto permitiría que una entidad podría reportar y evaluar su progreso con respecto a metas y dónde está su entidad en la parte de sostenibilidad, por esa perspectiva. Con esto voy a abrir para dos temas de sondeo. La primera sería opinión preliminar número 3, la cual es: si el IPSASFI tuviera que desarrollar una guía para la presentación de informes de sostenibilidad, aplicaría el marco propuesto en la lámina anterior, y el IPSASFI trabajaría en colaboración con otros organismos internacionales, el mencionado el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, a través de la aplicación de los procesos actuales que se utilizan hoy. ¿Usted está de acuerdo? Ok, entonces lo que vemos aquí es que tenemos 37 personas, o el 90% de los participantes hoy coinciden con esa propuesta, pero tenemos un 10% que no. Sería interesante saber cuáles son las ideas por las cuales considera que esta no sería una buena propuesta, y definitivamente los invitaría, mientras hacemos la sesión de preguntas y respuestas, de hablar un poco más sobre ese tema para obtener sus ideas. La siguiente opinión preliminar que se encuentra en el documento de proyecto sería: si el IPSASFI tuviera que desarrollar una guía para la presentación de informes de sostenibilidad, primero abordaría los requisitos generales para la información relacionada con la sostenibilidad y las revelaciones relacionadas con el clima. ¿Está de acuerdo? Y esto, mientras ustedes responden, lo que diría es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? En este momento el proyecto de documento sugiere 5 temas a priorizar, después de que estos 2 temas que se consideran ahora más apremiantes y de urgencia serían tratados. Y lo que estamos tratando de determinar es si ustedes piensan igual, en el sentido que estos 2 temas son más urgentes que el IPSASFI se ponga a ver el tema de materialidad o los objetivos sostenibles de desarrollo. Dejaremos unos segundos más para ver cuál es su opinión. Ok, entonces lo que tenemos acá es un poco similar al anterior. El 82% considera que sí, son los temas más apremiantes y que se deberían, urgentes, que se deberían tomar, mientras tenemos un 18%, un poco más alto que el anterior, que considera que hay otros temas más relevantes. Y nuevamente los invitaría que a través de la función de Q&A o del chat nos comenten cuáles son esos temas que le parece que serían más
urgentes que estos dos. Ok, ahora pasamos a hablar de las herramientas claves que el IPSASBI considera que son esenciales para que podamos llevar esto a cabo. Y acá lo que ve es una interdependencia entre tres cualidades. Cuando hablamos del IPSASBI, de desarrollar guías de información, se tiene es imperativo que encontremos un equilibrio entre calidad, tiempo y costo. Y hay una interdependencia, entre estas tres cualidades, en el sentido de que cuando uno trata de obtener más calidad, lo más probable es que tome más tiempo o que haya un costo mayor, y cuando uno entiende que hay una urgencia, como es el tema de sostenibilidad, el tiempo es limitado. ¿Y qué haces para compensar con esas dos cualidades y todavía obtener y entregar unas normas, unas guías de alta calidad, que es el estándar que sigue el IPSASBI? Con eso le quiero hablar de 5 herramientas claves. La primera sería recursos apropiados. ¿Y a qué nos referimos con esto? En el momento actual, el IPSASBI tiene personal y tiene fondos para cubrir su programa de desarrollo en la parte financiera. ¿Qué significa esto? Esto significa que si el IPSASBI querría abordar el tema de sostenibilidad y desarrollar guías para este tema, debería tener personal adicional y al mismo tiempo debería diversificar sus fondos de dinero para poder llevar esto a cabo. El segundo es un grupo de referencia en sostenibilidad activo y experimentado para asesorar al IPSASBI. ¿A qué nos referimos con esto? El IPSASBI debe fortalecer su experiencia, los miembros del IPSASBI, particularmente en el tema de sostenibilidad. Hoy, su experiencia y conocimiento es específico en el sector público y en la parte información financiera. Entonces, para poder hacer un equilibrio en seguir funcionando con la propuesta de la consulta, que es utilizar la misma junta para desarrollar estos informes de sostenibilidad, deberíamos crear un grupo de referencia que esté compuesto con expertos científicos, con usuarios potenciales de estos informes y reportes que se generarían, con inversores de bonos soberanos en la parte de sostenibilidad, para que ellos le hagan las recomendaciones y le provean ese conocimiento que el IPSASBI va a estar desarrollando en los momentos preliminares del desarrollo de la sostenibilidad. El tercero es el uso eficaz y eficiente del tiempo de los miembros del IPSASBI. ¿Y a qué nos referimos con esto? La doctora Camila, similar a otros miembros de la Junta, nos proveen su tiempo en una forma voluntaria. Entonces es esencial por una parte del IPSASBI de reconocer eso y utilizar su tiempo eficazmente. Y la forma de hacer esto sería de tener el personal adicional para apoyar a los miembros del IPSASBI y crear un grupo de referencia de sostenibilidad que sea activo y fuerte en el sentido de que le provean la información necesaria para que el IPSASBI tome las decisiones y que siga moviendo la agenda hacia adelante. La cuarta es la coordinación con contrapartes internacionales de la presentación de informes de sostenibilidad, y lo hemos hablado antes esto, en la cual el IPSASBI cree que, basado en haber leído el prototipo de los documentos que ahora están abiertos por consulta del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, que podrían basar ciertos de los estándares de regulaciones generales de sostenibilidad y los del clima para generar la normativa para el sector público. Entonces, esto es lo que es esencial en la coordinación con estos contrapartes internacionales. Al mismo tiempo, el IPSASBI hoy, cuando determina las NICs SPs y prepara reportes, tiene experiencia haciendo esto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se toma un NIC del sector privado, se lo evalúa para ver la relevancia en el sector público y se pone contenido adicional necesario para que capture los problemas y las preguntas específicas del sector público. El cuarto es el diálogo con los emisores de normas nacionales.
Y a esto lo que nos referimos es, hay un entendimiento de que los emisores de normas nacionales se contactan con sus constituyentes en el sentido de obtener cuáles son los problemas locales que están confrontando por la parte de sostenibilidad. Tener este diálogo abierto con los emisores de normas nacionales ayudaría al IPSASBI a formar su visión global, porque todas estas pequeñas contribuciones individuales formarían esta idea internacional basado en los temas que tienen en común a través de las distintas jurisdicciones. Con esto voy a pasar a la siguiente opinión preliminar y les pediría con un sondeo que nos hagan saber su opinión, en la cual preguntamos: ¿las herramientas claves son necesarias para que el IPSASBI lleve adelante el desarrollo de guías de presentación de sostenibilidad? ¿Está de acuerdo? Vamos a darnos unos segundos más a ver cuál es la opinión de nuestros distintos participantes. Ok, lo que vemos es que hay un gran apoyo a decir que esas herramientas que el IPSASBI ha identificado en el proyecto de consulta son relevantes para conseguir que si el IPSASBI decide abordar este tema, se generen y se provean normas de gran calidad como están acostumbrados. Con esto le voy a ceder la palabra a la doctora Camila. Gracias, Agustina. Sí, efectivamente, hubo un comentario de Oscar de que hubo un pequeño problema técnico con la pregunta anterior, en donde apareció, o sea, el texto de la pregunta que salió en la encuesta no era la misma que estaba apareciendo en pantalla. Entonces allí pudo haber, le pido apoyo a Lía, si nos puede ayudar de pronto a repetir la pregunta para tener la información apropiada. Sí. A ver, un segundo, Camila, voy a conectarme. Sí, gracias. Lo que Creo podemos que hacer mientras podemos... tanto es que avanzamos con la siguiente para no detenernos allí. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Agustina, por favor. Sí, mientras tanto, bueno, el documento de consulta también tiene otro tema específico para comentar, el número 2, en donde se pregunta, bueno, ¿en qué medida estaría dispuesto a apoyar al IPSASBI en el desarrollo de guías para la presentación de informes de sostenibilidad? Aquí le pediremos que comparta su respuesta a través de la función del chat de Zoom. Tal como lo mencionó Agustina, obviamente la voluntad existe por parte del IPSASBI de poder tomar un rol líder en todo este tema de desarrollar guías relacionadas a la sostenibilidad, pero hay ciertas herramientas claves, o sea, se requieren recursos, se requieren las herramientas claves que mencionó Agustín en su presentación, y por esta parte, por eso es que el IPSASBI está preguntando, bueno, a los países y en general, ¿en qué medida ustedes podrían contribuir o estarían dispuestos a apoyar al IPSASBI? O sea, ¿qué ideas tienen de cómo podrían apoyar al IPSASBI en este desarrollo de guías para la presentación de informes de sostenibilidad, siempre y cuando el IPSASBI decida en su momento tomar esta decisión de iniciar a desarrollar este tipo de guías? Entonces aquí, vemos que en el chat que Paraguay están de acuerdo en apoyar, Perú también. Y la consulta sería, bueno, más allá de cómo estarían dispuestos a apoyar, de qué manera, o sea, cómo ustedes consideran que podrían tener un rol en este desarrollo de guías para la presentación de informes de sostenibilidad. O sea, si tienen ideas, siéntanse libres de chatear. Aquí nos responde Paraguay que técnicos, o sea, ideas técnicas en el desarrollo de estas guías. Excelente. Vemos si hay algunas otras ideas en el chat. Nos dice Perú, compartiendo experiencias de las entidades públicas, muy importante. Sí, esa visión siempre de la experiencia de primera mano siempre es muy valiosa para el IPSASBI. Sí, nos dice Perú también, o sea, no solamente compartiendo las experiencias de las entidades públicas, pero también viendo
sus posibilidades de aplicarlas. Excelente. Bien, si no hay más ideas o comentarios, pasamos a la siguiente diapositiva. Exacto. Bueno, básicamente esta consulta inició en mayo. Se hicieron 3 publicaciones simultáneas. La primera fue de este documento de consulta que les estamos presentando hoy, fomentando la presentación de informes de sostenibilidad en el sector público. También la declaración de comentarios sobre el programa de trabajo de mitad de periodo y el documento de consulta de recursos naturales. O sea, todos los documentos se publicaron el 9 de mayo y se está brindando un tiempo de consulta de 4 meses. Aprovecho aquí que veo que nos llegó otro comentario en el chat del Salvador, que nos indica que El Salvador está de acuerdo también en apoyar de forma técnica y con experiencias y lecciones aprendidas con organismos multilaterales. Excelente. No todo esto estamos tomando nota para considerarlo en las tomas de decisiones del IPSASB. Bien, como próximos pasos, o sea, ¿qué tiene en mente el IPSASB sobre este tema? O sea, como les mencionamos, se publicó el documento de consulta. Este periodo de consulta concluye el 9 de septiembre, o sea, todavía tenemos algunas semanas para que puedan enviar sus comentarios, sus opiniones sobre este tema. La idea es que el IPSASB empiece a analizar los comentarios a partir de septiembre y que ya para la reunión de diciembre el IPSASB tome la decisión estratégica, o sea, dependiendo del apoyo que haya sobre estas opiniones preliminares y los temas específicos para comentarios, ya el IPSASB va a tomar una decisión estratégica sobre cuáles serían los siguientes pasos, o sea, si se va a seguir esta ruta, si no se va a seguir, pero en el caso de que así sea, ya estaría por determinarse las fechas, o sea, los siguientes pasos serían, por ejemplo, poder desarrollar un borrador de guía de sostenibilidad específica para el sector público, en donde se van a tomar en cuenta los proyectos de norma que publicó el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, donde se estarían tomando como base, ¿no?, para estos primeros 2 proyectos. O sea, no habría que empezar de cero, sino que ya existe algo para el sector privado que podría servir de referencia. También, obviamente, se continuarán haciendo consultas públicas de este tipo, de la emisión de documentos de consulta, la emisión de proyectos de normas y otros temas relacionados, y obviamente luego publicar las 2 primeras normas finales y establecer un programa de trabajo a futuro. Aprovecho para leer otro comentario que recibimos de Panamá, de la licenciada Araceli Méndez, que dice que también está de acuerdo y con una base de referencia que nos permita apoyar y de acuerdo a los temas sobre sostenibilidad, con creación de valor en la información financiera. Estos son algunos de los comentarios que hemos recibido en el chat hasta ahora. Bien, hasta aquí vamos a hacer un énfasis. Tenemos hasta el 9 de septiembre para recibir sus comentarios, así que los exhortamos a que, bueno, se puedan organizar, como siempre, que Focal siempre nos envía sus comentarios a los proyectos de normas y también nos podrían enviar sus comentarios sobre este tema. Y bueno, le doy entonces la palabra a Beatriz para que nos ayude a moderar la parte de preguntas y respuestas. Adelante, Beatriz. Muchas gracias. Gracias, contadora Agustina. Gracias, doctora Camila, por esta introducción que hicieron al inicio, general sobre el IPSASB, y bueno, la exposición de este documento sobre la presentación de informes de sostenibilidad en el sector público. Bueno, pues como bien lo expusieron, los objetivos de este documento para consulta son que el IPSASB sirva como emisor de estándares para la orientación de sostenibilidad específica en el sector público, basado obviamente en su experiencia en los procesos y relaciones globales que tiene, y también desarrollar una guía inicial centrada en los requisitos generales de divulgación para la información relacionada con la sostenibilidad. Y también la posibilidad de publicar una orientación a finales de 2023, como lo establecen en este documento. Y bueno, esta sesión, con el apoyo de la parte experta del IPSASB, contribuye a tener una mejor visión y entendimiento de este documento, y también con la finalidad de recabar comentarios y opiniones correspondientes, como lo fueron viendo en esta herramienta de preguntas y respuestas por parte del Focal. Y para pasar al espacio de preguntas y respuestas, estoy viendo aquí que Diego en el chat está preguntando sobre la fundación
del IFRS ha publicado una versión de las normativas para la elaboración de informes de sostenibilidad y pregunta que si habrá una relación entre el trabajo del IPSAS-B y la Fundación IFRS para el desarrollo de la guía para este sector público. Entiendo si van a estar como trabajando de la mano. Gracias, Beatriz. Sí, la idea es esa. Lo que se estaba hablando anteriormente es que se utilizaría esas guías que han publicado la Fundación de IFRS para la parte específica de las revelaciones de notas generales sobre sostenibilidad y de revelaciones de clima. La idea en este momento, basado en haber visto el prototipo que se había publicado anteriormente y que este prototipo es similar a los documentos de proyecto que han sido publicados recientemente, es que se usaría como base en el caso que el IPSASB decidiera llevar esta causa adelante y proveer informes de sostenibilidad. Camila, no sé si usted quiere decir algo más al respecto. Sí, solamente, gracias Agustina. Efectivamente, o sea, de hecho el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, que fue el que fue creado por la Fundación IFRS, emitió estos dos proyectos de norma en donde que obviamente serán utilizados como base para el trabajo que llevará a cabo el IPSAS-B. Y no solo eso, sino como mencionaba Agustina, el IPSAS-B ya ha estado involucrado en todo el proceso de desarrollo de estos proyectos de norma. O sea, como el IPSAS-B, el presidente es observador de estas reuniones, o sea, estuve muy de cerca, hemos seguido muy de cerca estos avances y obviamente el plan es seguir, o sea, no perder de la vista los avances que están ocurriendo en el sector privado para también seguir avanzando en el sector público, siempre y cuando el IPSAS-B tome la decisión de seguir adelante con esta iniciativa. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, contadora. Gracias, doctora. No veo manos levantadas, sin embargo, veo otra pregunta en el chat de conversaciones del contador Oscar Núñez de Perú, que nos acompaña. Muchas gracias, contador. Pregunta que si el IPSAS-B ha previsto acotar el alcance de las guías solo a entidades del gobierno nacional o a aquellas también que tengan una relación directa con temas relacionados con el medio ambiente. Si me pudieran apoyar con esta pregunta. Sí, muy buena pregunta. De hecho, ahorita, digamos, la idea está en una etapa inicial, no se ha llegado a discutir ese nivel de detalle de cuál sería la entidad que informa, pero lo que sí hemos tenido en vista, o sea, si tomamos en cuenta la entidad que informa actualmente, de acuerdo al marco conceptual de las NIC-SP, o sea, son las entidades del sector público. No, actualmente en nuestro marco conceptual no hay una delimitación. Entonces, a la hora de desarrollar, de hecho, uno de los primeros proyectos que ya se están incluyendo en el plan de trabajo del IPSAS-B es hacer una especie de actualización a las guías de prácticas recomendadas que ya existen en nuestro manual de pronunciamientos. Y obviamente, si es una actualización a esas guías, estaría aplicando a la entidad que informa en base al marco conceptual. O sea, pero no descartamos que de pronto en un futuro se pueda decidir hacer algún tipo de limitación en a quién aplicaría estas normas. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, doctora. No veo más preguntas en el chat nada más creo que hay un comentario de la contadora María Teresa que, bueno, se entendería que es para el sector público, pero igual estarían abiertos a otras posibilidades en este caso. Tampoco veo manos levantadas de alguna duda, pregunta. Sobre la pregunta que había quedado, no sé si se pudo hacer el cambio de la pregunta que nos había comentado el contador Oscar de Perú. Sí, lamentablemente el cambio no lo podemos hacer en este momento porque las preguntas son puestas, cargadas adelantemente, pero yo creo que lo importante que le queremos pedir a todos los miembros, a todos los participantes en esta llamada, es que agradeceríamos y son bienvenidos sus comentarios al documento de proyecto de sostenibilidad. Queremos saber cuáles son sus opiniones. Siempre es preferible y nos gusta recibir sus cartas formales
con su forma de pensar basado en sus experiencias, así que le agradecería si nos pudieran hacer llegar eso. No hay De ninguna acuerdo. le pasaría, le daría el floor a Camila. Sí, gracias Agustina y gracias Beatriz. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, no nos queda más que agradecerles a todos por su participación y nuevamente exhortarlos a que nos envíen sus comentarios antes del 9 de septiembre. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Claro que Hasta sí. luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, Agustina. Gracias a todo el equipo del IPSAS-B. Y gracias también a todos los participantes de los países miembros del FOCAL. Han sido muy valiosas sus preguntas y nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias.